señores fiscales superiores, colegas del Ministerio Público, fiscales, personal y invitados. El día de hoy es un día importante para nosotros. Son 5 años que se celebran y la verdad que ha pasado el tiempo y da gusto mirar hacia atrás y ver cuánto hemos avanzado. Seguramente el primer día de junio del año 2012 había muchos rostros alegres, mucha tensión, mucho nerviosismo, porque era el primer día en que una nueva norma entraba en vigencia en este distrito. Claro, ya había una implementación progresiva, pero es como cuando uno pinta su casa. El primer día está relucido y todos estamos contentos de recibir a nuestros invitados. Sin embargo, no hay que ponernos tristes. Han pasado 5 años y seguimos avanzando. Y qué duda cabe que este puntillazo inicial de hace 5 años ha rendido sus frutos y evidentemente lo que tenemos ahora es un derrotero a seguir. Cuando se me habló de este tema, y agradezco la invitación para disertar sobre esto, lo hice con mucho agrado porque tenía la oportunidad de transmitir algunas ideas que hoy voy a exponer y que les voy a ser sincero, no están en los libros, o algunas de ellas están segmentadas en algunos artículos jurídicos. Por lo tanto, vamos a decir, para comenzar, que aquel que no las escuchó, bueno, ya no tiene otra oportunidad de hacerlo. Vamos a dar algunas pinceladas de un tema tan actual, de mucho interés en la actividad fiscal. A veces, y esto lo he conversado con algunos colegas, hay algún tipo de reclamo, por qué se anulan disposiciones, se revocan algunas de ellas, y pensamos pues que de repente los órganos revisores no nos dan la razón o no tienen razón o fundamentación jurídica respecto al por qué se toman algunas decisiones. Y eso tiene que ver esencialmente con lo que hoy vamos a hablar. No pretendo, y eso les anticipo, dar un manual de lo que debe hacer un fiscal. El fiscal tiene su trabajo, tiene autonomía, pero qué duda cabe que algunos consejos no están de más. Eso es lo que pretendemos el día de hoy. Un consejo hasta de un conejo, dice. Y porque somos seres humanos, nos podemos equivocar, deseamos aprender, pero el derrotero es así. Si estamos en esta labor, evidentemente tenemos que mirar para adelante y sobre todo saber salvar las dificultades que presenta una actividad a la cual estamos adscritos. Ministerio Público, investigación. ¿Hay errores? Sí los hay. Hay un viejo dicho que dice que solo Dios y los imbéciles no se equivocan. Y como no somos Dios ni somos imbéciles, somos seres humanos, podemos equivocarnos. Pero hay que aprender y avanzar. Cuando se trata de la comprensión del problema jurídico, a todos se nos hace muy árido el tema. Cuando entramos a internet y buscamos un libro, esta frase nos lleva a la argumentación jurídica. Y entonces, cuando buscamos bibliografía, encontramos a Tarufo o a otro autor que es muy conocido, Atienza. Y cogemos un libro porque a veces por ventura lo tenemos y la lectura se nos hace difícil. Pero en realidad la comprensión del problema del jurídico va más allá de consideraciones filosóficas. Para nosotros, los fiscales, es un tema práctico. Y por eso les había puesto en esta primera diapositiva este pequeño verso de Ramón de Campoamor, un español, cuya última frase es muy conocida, ¿no? Nada hay verdad ni mentira,
todos de acuerdo el color del cristal con que se mira. Qué importante. Y esto refleja lo que nosotros conocemos como criterio. Pero el criterio no puede ser dispar, no puede ser arbitrario, caprichoso, oscuro, ambiguo. Y para eso tenemos que seguir algunas pautas para evitar desviar el criterio. Por favor, decir. Esta es una figurita que tomé de internet para graficar dónde está el fiscal al inicio de la investigación. Quiere llegar a la islita de estar al fondo allí. Algunos lo harán en bote, tienen más recursos. Otros en una lanchita a motor o a vela. Y otros de repente lo hagan nadando y mueran en el intento o se cansen y se regresen nuevamente al punto de partida. Y es que, señores, lo que no nos enseñan los entendidos es que la labor fiscal en nuestro país tiene ciertas particularidades que no están en los libros, no están en los manuales. Porque uno puede seguir litigación oral en Estados Unidos y todo es muy bonito, pero cuando yo me siento en mi escritorio, sea acá en Chimbote o en la Sierra de Cajamarca o Ayacucho, lo que he estudiado evidentemente no se adapta a nuestra realidad. Eso no quiere decir que estas enseñanzas sean del todo descartadas, pero evidentemente tenemos que rescatar lo mejor de ellas y adaptarlas a nuestro sistema. ¿Qué problemas tiene el fiscal? No solo en el distrito fiscal de Santa, sino también en otros. Inclusive más fuertes problemas tienen los de la Sierra. Primero, la carga fiscal, densidad en los casos. Claro, cada fiscal conoce su territorio. En Ica, por ejemplo, yo conocí una zona donde el 80% de la carga fiscal era violación. En Tacna, donde estuve laborando, más de la mitad de la carga tenía que ver con el contrabando y la defraudación. Aquí tenemos otro tipo de carga que todos ya conocemos. Entonces, los problemas particulares que tiene el fiscal en cada zona donde labora. Las dificultades logísticas. Lamentablemente, a veces el presupuesto es reducido y no lo tenemos. Dificultades con el personal. No solo en números, sino también en capacitación. Dificultades en la misma interacción de los propios colegas fiscales. Lo que nosotros llamamos clima laboral. Por lo tanto, el trabajo fiscal en nuestro país tiene sus particularidades. No es tan sencillo. Y evidentemente, al inicio de una investigación, se presentan un abanico de problemas que el fiscal debe salvar para llegar al objetivo. Vamos a la siguiente. Ya ingresando al tema que nos ocupa. La frase es a veces difícil. Comprensión del problema jurídico. Y está en un precedente vinculante administrativo y en una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero hablando simplemente, comprensión del problema jurídico es la comprensión del caso. Así de sencillo. La comprensión del asunto, del tema que yo tengo en manos. Porque cuando se expresa esta frase de comprensión del problema jurídico, se está refiriendo en realidad a la búsqueda de solución de un tema que nosotros tenemos. Y hay dos maneras de resolverlo. Empíricamente, según nuestro leal saber entender, y si somos hombres de derecho, de acuerdo a las reglas jurídicas. Y esa solución, para que tenga eficacia, debe cumplir con un supuesto. ¿Cuál es? La motivación. Entonces, ¿qué será la comprensión del problema jurídico? La solución adecuada a un problema que se presenta con interés jurídico. Seguimos. Aquí el Tribunal Constitucional ya nos dio unos apuntes y datos sobre lo que debe entenderse como la comprensión del problema jurídico. Solo que hay un pequeño dato aquí. Esta frase y este acápite 14 que es transcrito corresponde al voto en minoría de 2 magistrados.
porque por mayoría se desestimó la demanda de amparo. Pero lo resaltante es los apuntes que hacen estos magistrados para dar un primer alcance, ya hace muchos años, sobre lo que debe entenderse como la comprensión del problema jurídico. Es decir, para resumir, que quien soluciona un problema jurídico debe asumir las pretensiones de las partes o entender en su real dimensión el problema que se presenta. No tangencialmente, sino en su real dimensión. Eso es la comprensión del problema jurídico. Y para llegar a eso, el camino no es tan sencillo como vamos a ver a continuación. No es que yo tenga un hecho y lo comprendí de manera inmediata. Eso no es así. Quizás aquel que tenga mucha práctica tendrá más velocidad. Pero evidentemente la comprensión del problema jurídico pasa por otros aspectos. Seguimos. Para los magistrados y para quienes aspiren a hacerlo, evidentemente el precedente Villasís Rojas es de capital importancia, puesto que tiene relación directa con los parámetros que busca el Consejo Nacional de la Magistratura para calificar la calidad de las decisiones. Últimamente este tema se ha vuelto, hablando en términos de comunicación social, se ha vuelto un tema viral, porque todos los magistrados de una u otra manera están obligados a cumplir con este precedente, más aún si los titulares deben presentar cada año un reporte y procesos donde intervienen directo o indirectamente. Y debo yo, si es que soy muy interesado en presentar estos documentos, verificar que se haya cumplido con estos requisitos. No sé si se ve bien, ¿alguien lo ve? ¿Tenemos dificultad para verlo? Sí. Bueno, en todo caso vamos a ser clarísimos sobre esto. El primer punto que exige el CNM sobre este tema es la calidad de las decisiones. Se exigen decisiones de calidad. Ya dejamos atrás ese tema que aparecía entre comillas por sus propios fundamentos. No sé si se acuerdan, bueno, yo todavía en la universidad veía eso. Confirmaron la sentencia, es decir, y ya se terminó todo. Ahora hay que explicar y motivar. Pero en el Perú tenemos la rara virtud de pasar de un extremo a otro con mucha facilidad. Si bien antes había esta brevedad en la motivación, o casi nula motivación, incluso en los procesos de ratificación, ya un tiempo después aparecieron resoluciones excesivamente motivadas, entre comillas. Demasiada jurisprudencia, citas jurídicas de los tribunales de derechos humanos y todo lo demás que es posible ponerlas, pero ya eran excesivas. Transcripciones de conceptos de libros. Y la resolución o decisión o disposición era lo que hicimos entre comillas un tamal. Claro, solamente lo entendía quien lo había redactado y lo había firmado. El común de los ciudadanos se le hacía un poco difícil entender todo ello. Es por eso que últimamente el Consejo de la Magistratura ha venido buscando la agilidad en el lenguaje. A veces se toman decisiones quizá desafortunadas, por ejemplo, como la eliminación de los latinazgos. Se ha eliminado mediante un decreto legislativo los latinazgos. Dice que perjudica la comprensión a las personas que leen una resolución. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda de lo que significa de facto o contrario sensu. Pero así están las normas y hay que respetarlas. Otro aspecto que tiene que ver con la claridad de las decisiones tiene que esencialmente estar relacionado con lo que estamos hablando. Esto es la comprensión del problema jurídico en tres variantes. La primera, el correcto manejo del lenguaje escrito, la coherencia de los enunciados
y el lenguaje coloquial y jurídico. Es decir, la decisión debe entenderse, no solo en su parte final, sino en su integridad. No es que yo declare fundado o infundado, o sin lugar una queja, o revoco una decisión, sino la persona que accede a la decisión debe entender. Eso es lo que se está valorando ahora. No la redundancia, no la fauna jurídica que pueda insertarse en una decisión, sino de que ésta esté adecuadamente motivada, con precisión, con un lenguaje asequible. ¿Y esto por qué? No hay que olvidar que las decisiones, sobre todo las escritas, sobreviven en el tiempo. Y evidentemente, si una decisión no está adecuadamente motivada, no tiene un lenguaje coloquial, difícilmente va a ser entendida por otras personas. Y en el tema de la investigación fiscal, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, que ya se está desterrando. La Fiscalía en estos últimos 20 años ha tenido un gran índice de provisionalidad. Y ello porque evidentemente ha ido creciendo en algunas zonas y en otras había renovación de cuadros o los magistrados iban dejando el cargo. Si una decisión no está adecuadamente motivada, no tiene lenguaje coloquial, es difícil de entender, valga la redundancia, va a ser muy difícil que una persona que después vuelva a ver esos temas y lea esta disposición o resolución pueda entender. No va a poder desentrañar qué cosa estaba pensando quien originalmente dictó una decisión. Y eso conlleva muchas veces a la confusión. Y en la investigación eso es fatal, porque el derrotero puede variar solo por una mala comprensión del problema jurídico. Ahí pasamos a la siguiente. En el afán de solucionar este problema, la Fiscalía de la Nación, junto con Abarroli, que es una institución de ayuda, de investigación, y el doctor León Pastor, lograron elaborar un manual de redacción de documentos, al igual que el Poder Judicial, que tiene un manual de redacción de resoluciones judiciales. Y allí se detectaron una serie de problemas, pase por favor a la siguiente, propios de nuestra actividad, ¿no? Primero, fundamentación extensa, redundante. Uso del lenguaje técnico-legal no comprensivo por el público. La estructura seguida no es la mejor. No se sigue la secuencia de los hechos, cosa que hemos visto muchas veces aquí, para ser claros. Se usan términos que no se entienden, son innecesarios, redundantes o mal expresados. Y les digo una cosa, de repente algunos se incomoden. En los años que he tenido de práctica, cuando comienzo a leer una disposición y la veo redundante, para mí es un signo de que el fiscal no ha comprendido el problema jurídico. Porque ya está dando la vuelta, pues, en la misma zona. Está tratando de completar las hojas. Entonces, ahí ya hay una deficiencia. Luego tenemos el estilo rimbombante y extenso. Sí, en muchos casos. ¿Alguien se acuerda o ha tenido la oportunidad de leer la sentencia que se dictó por un juez apellidado Urbina en el caso de La Parada? ¿Qué frases tan rimbombantes? Que merecerían en realidad un libro, pero no están adecuadas para una sentencia o una decisión. No se citan literalmente frases o dichos de los testigos en su propio lenguaje, que probablemente puedan variar el caso. Este es un detalle que se ha venido observando en varias disposiciones y tiene que ver con la redacción no solo de la propia disposición,
sino de las declaraciones. Una frase mal dicha, una coma mal puesta, un punto aparte, pueden variar toda una declaración. Y eso significa que se comprenda mal el problema jurídico. ¿Cuántas veces ha pasado eso? De eso, los que vimos los procesos escritos, sobre todo los que desempeñamos el cargo de juez instructor, hemos visto infinidad de veces, porque lo que nos traían es un montón de papeles, el atestado. Y si una frase estaba mal escrita, evidentemente la comprensión variaba. Luego tenemos, no se revisa ni edita el texto, bastantes errores ortográficos. Tenemos un problema con el programa de escritura, que ya es algo que escapa a nosotros, pero que nos obliga a tener mayor cuidado con la ortografía. No se corrigen las faltas ortográficas, no se emplean ayudas virtuales tales como cuadros, imágenes y otros detalles. Pocas veces se emplean cuadros. Últimamente hemos visto el empleo de cuadros en una disposición de requerimiento de prisión preventiva a un expresidente. Los invito a los que puedan acceder a internet a ver cómo maneja el fiscal del caso los cuadros para graficar los posibles desbalances y sustentar su pedido de prisión. Pocas veces hemos visto cuadros aquí, pero quizás es una recomendación muy buena para poder graficar mejor nuestra idea y hacer entender claramente el problema. Siguiente problema. Generalmente nos guiamos por esto. Si lo pueden ver, lo que tradicionalmente son las pesquisas. El qué, cómo, quién, cuándo, la forma, dónde, con qué. Ese es un método tradicional para obtener información. Y de ella podemos extraer algunas conclusiones importantes. Sin embargo, modernamente ya tenemos otros elementos que vienen en nuestro auxilio. Siguiente, por favor. Ahora tenemos otros elementos, los hechos notorios. Si en 5 años de vida aquí yo sé y me he enterado y conozco que hay ciertos lugares de la ciudad donde se vende droga habitualmente, para mí eso es un hecho notorio. No necesito probanza ni mayor indagación. Y estoy seguro que los que leemos periódico todos los días sabemos dónde venden droga. O hemos pasado, o tenemos quizás la mala suerte de que un familiar haya recaído en este consumo, y sabemos dónde venden droga. Eso es un hecho notorio. Como también es un hecho notorio que la sede de la corte está aquí al frente. Y todos lo saben y nadie va a dudar de ello. La actividad externa a la investigación. ¿Sí? Hay actividades externas. La de los colectivos, la prensa, radio, televisión. Son insumos que nos sirven, evidentemente, para alimentarnos de datos. La máxima de la experiencia y los criterios interpretativos. Estamos hablando de investigación. Nos valen estos datos. No hay que dejarlos sueltos. La doctrina y la jurisprudencia. Y alguien va a decir, no, pero eso es para el juez, la doctrina y la jurisprudencia. Una vez se dio un caso de que un fiscal inició la investigación por el hurto y no se dio cuenta que el sueldo mínimo vital había sido variado el día anterior. O sea que estaba dando la vuelta sobre algo que no tenía sentido. Hay que estar atentos. Entonces, estos elementos han venido en ayuda de la investigación. Apuntes que el fiscal debe tener en cuenta, no soslayarlos, ni minimizarlos. Siguiente, por favor. Como le dije al inicio, no pretendo aquí dar un manual o una guía de lo que debe hacer el fiscal. El fiscal sabe su trabajo, tiene sus propios criterios, pero algunos apuntes pueden servir. Primero, perennizar la escena del hecho. Muy brevemente le doy un ejemplo. En Ica, 2 policías que estaban ebrios, por un problema de faldas, fueron a un lugar y tras una breve discusión mataron a un muchacho.
entre ellos se echaban la culpa, porque señalaban que estaban totalmente ebrios. Un video ayudó a desentrañar el caso. Un video que se efectuó casi a la hora de los hechos, porque la fiscal llegó, dado que la gente los había atrapado. Y ahí se vio claramente quién recriminaba a quién como el autor del disparo. Y era un caso difícil, porque ambos policías habían estado jugando con el arma, efectuando disparos momentos antes. Ayuda el video. Escuche al afectado. Este es un detalle que siempre se pasa por alto y lo vengo viendo desde hace 20 años que estoy en el tema judicial y fiscal. Al agraviado es al que menos se le escucha. Su declaración es tomada por el policía. Total menosprecio por la víctima. Cuando el fiscal, a quien debe entrevistar primero, es el agraviado. Porque la información fresca que le va a dar va a permitir seguir un derrotero. Y ya después no estar trayéndolo, preguntando otra vez. ¿Cuánto tiempo se ahorra si no se entrevista directamente al agraviado? Es más, en base a la inmediación, puedo yo convencerme que el agraviado está mintiendo. Puedo darme cuenta yo si su relato es fidedigno. Esa es una recomendación, evidentemente, el que desea actor. Después tenemos, puede instruir al imputado que si desea puede declarar. Lamentablemente, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se ha vuelto común el estilo del abogado de decir, no declares, guarda silencio. Cuando muchas veces esa es la tabla de salvación, incluso del culpable. Cierto es que hay una prerrogativa de que no autoincriminación. Con gusto, cuando he venido aquí, he podido observar que algunos fiscales sí tienen alguna bitácora de trabajo. Debajo de la primera hoja está engrapada una hojita con datos del fiscal, con su letra. Y eso sirve mucho. Porque sobre todo el que lo reemplaza tiene algunos datos frescos. Lo que los fiscales antiguos, algunos que han sido jueces, conocían como el sumario. No sé si alguien ha visto el sumario. En la carpeta del expediente judicial, atrás estaba el sumario con la fecha de detención y otros datos importantes. Ya no se ve eso ahí. Pero esa bitácora de trabajo permite tener algunos datos. Algo que no está en la carpeta o en el expediente. Y ayuda bastante a la investigación. Estamos hablando de investigación nada más. Luego tenemos, revise los actuados. Se han dado muchos casos de que no se revisan los actuados. Inclusive cuando finalmente se tiene a la vista todo junto, falta una hoja, alguna está mutilada, le cayó tinta a una hoja, cosas así. Hay que estar atentos. Obviamente, pues, el que está imputado o perseguido tiene que hacer uso de todos los medios para salvarse. Eso es lógico. Por lo tanto, el fiscal tiene que estar atento. En muchos casos de investigación en varios lugares, el declarante se ha sustraído una hoja o lo mandan a reconocer algo y rompe el pedazo. Yo una vez tuve un caso en un juzgado donde el imputado se comió la hoja. Había que agarrarlo a golpe para sacar ese pedazo. Entonces hay que estar atento a las actuaciones. Después tenemos, al finalizar el análisis de los hechos, tenga claro el tipo penal que corresponde. Esto me hace acordar a los cómicos ambulantes cuando decían velocidad mental. Sí, hay que estar muy rápido de mente. No es que seamos unos codigueros, como se dice, pero debemos tener clarísimo los temas. Cuándo los delitos son de mano propia, cuándo hay infracción de deber, cuándo el delito es inmediato, permanente, continuado. Eso en la cabeza debe estar fijo. Y para eso requiere un poquito de repaso. Sí, sabemos que hay carga, hay trabajo, pero de todas maneras, un pedacito de nuestro tiempo puede servir para eso. Cuando hay concurso aparente de leyes. Un caso muy conocido aquí,
tuve que explicarlo bajo ese concepto, pese a la bronca, entre comillas, de toda la prensa. No, aquí hay concurso aparente, no hay concurso real, hay colisión de dos normas, y el fiscal tiene el derecho a escoger la que mejor conviene para la investigación. No se va a aventar una piscina sin agua. Luego tenemos, no tema proponer tipificaciones alternativas, especialmente en los homicidios. No hay que tener miedo. Propongamos. Me hubiera gustado que estén más fiscales aquí para ver este tema. Propongamos tipificaciones alternativas. Si no estamos seguros del rumbo, sobre todo en los denominados casos difíciles que señala el CNE. Tenga claro los actos de investigación inmediata. Homicidio, ¿qué cosa debo hacer? No, es que voy a llamar al asunto para que haga. No, así no es. Yo tengo que decir qué actos se van a hacer de manera inmediata. La demora y la investigación es fatal. Una vez pasó en Ica que mientras estaba el fiscal llegando y haciendo unas órdenes, alguien, pues una mano extraña, trajo un tanque de agua y lavó toda la casa. Llegó el fiscal, todo estaba baldeado. 30 cilindros de agua se echaron en la casa para limpiar hasta el último rastro de sangre. Mientras se efectúan las indagaciones, quién es el responsable, ya la investigación está perdida. Después tenemos, determine si el caso es fácil, difícil o trágico. Eso es muy importante. Y eso nos permite seleccionar carpetas. Es una mecánica de trabajo. Lo fácil es aquí, lo difícil es en este lado. No, lo tengo todo apilado, es más difícil trabajar así. Luego tenemos, no olvide que el tiempo es oro y la memoria es frágil. Así es. Tiempo en la investigación es valioso. Se dicta una disposición de diligencias preliminares por 60 días. Aquí está la carpeta, pasa a la siguiente hoja. Disposición 2, ampliación por 60 más. Es decir, no se hizo nada. ¿Qué podemos pensar ahí? Siguiente, por favor. Cuando queramos preguntar. Muy bien, he decidido tomar la declaración del testigo, el agraviado, el imputado. No pregunte por cumplir. Bueno, hay que hacer esta diligencia, ya vamos a preguntarle. ¿Qué sabe usted de los hechos? Eso no es pregunta. Sea coloquial. Cuando somos cariñosos, quizás recibimos mejores respuestas, hasta en la casa. Si yo llego pateando la puerta y digo, ¡ay, sirve la cena! ¿Quién me va a atender? Pero si yo digo, amor, por favor, sirve la cena, bien calientita, la sopa, el segundo. Igual, empieza la persona que declara. Si yo ando y le grito, ¿qué va a querer declarar? Así sea el agraviado, no quiere, pues ya se enoja o ya no quiere contestar. Pregunte conociendo mínimamente los hechos. ¿Qué sabe usted de los hechos? Un día nos vamos a tropezar con alguien que diga, lo que usted sabe, ya no quiero hablar más. ¿Se dan cuenta? Después dice, no delegue, dice, la actividad de otros, o en todo caso, instruya adecuadamente sobre lo que debe preguntarse. Sí, pues, a veces el tiempo no nos alcanza, y delegamos en otros, en el adjunto, en el efectivo policial, en un especialista, pero dejemos las pautas. Delegamos, pero no decimos nada, y el otro queda en el aire, y hace lo de siempre. ¿Qué sabe usted de los hechos? ¿Tiene algo más que añadir? ¿Qué frutos va a tener una investigación así? Ah, no, ya cumplí con la declaración del agregado, punto. Ya no se puede, y es irrepetible, por si acaso. No avanzamos mucho con la investigación. Después, tenga un lenguaje sencillo y claro en las disposiciones, claridad. ¿Qué cosa queremos? Si ordenamos pericia contable, ¿sobre qué vamos a ordenar esa pericia? Para calcular qué cosa, qué vamos a determinar. No poner sencillamente, se dispone una pericia contable. Eso me hace acordar en los expedientes de los jueces de instrucción. Dispóngase una pericia contable por el perito tal. Pasaban 3 años y el perito nunca supo sobre qué se trataba la pericia. Llega el juicio oral, sí, me dijeron una pericia, pero no sé, pues, el juez no me ha dicho de qué. Recién se ponían a poner sobre qué iba a tratar la pericia. Pérdida de tiempo
distracción del caso. Después, las preguntas deben tener respuestas posibles, si no, mejor no pregunte. Ese es un detalle que pocos conocen. Por eso le digo, estos temas no están en los libros, los he sacado en la práctica. Cuando usted pregunte, haga preguntas que tengan respuesta posible. Es decir, que al declarante puedas arrinconarlo para que te conteste lo que tú quieres escuchar y que pueda quedar en el acta. En la investigación, ojo, estamos hablando de investigación. Hay otra estrategia para juicio oral y todo lo demás, eso es otro tema. Pero en la investigación el fiscal debe extraer la mayor cantidad de información. Si no, evidentemente va a tener puntos ciegos o muertos en su caso. Después, trate lo posible que las preguntas sean relevantes, es decir, de interés para el caso. Claro, si yo investigo, por ejemplo, un hurto en casa habitada, cuando va a declarar el agraviado, tengo que hacer preguntas relevantes. Si la casa tenía con alguna medida de seguridad, cómo se dio cuenta de que la puerta estaba forzada, en qué instante, si sabe si algún familiar salió antes, temas de interés. Si alguien no quiere contestar, no insista. Pasa que la agraviada viene a declarar y está persistiéndole con sus respuestas. Ya le vamos a sacar información y lo más probable es que en juicio vaya a ser un testigo hostil. Seguimos. Bueno, sobre esto les enseño la gráfica, porque en realidad hablar de esto sería extenso, ¿no? Pero sí tenemos que tener en claro la delimitación jurídica del problema. ¿Qué cosa es el delito, la conducta, la tipicidad, antitipicidad y culpabilidad? Para eso repasamos nuestro libro. Pero esos conceptos deben estar claritos en nuestra cabeza. Y además los eximientes. Siempre el investigador debe estar alerta a los eximientes. Casos en los cuales alguien puede alegar inimputabilidad. Artículo 20, está todo listado. Siguiente, por favor. Bueno, ya vamos terminando, me van a disculpar que me haya extendido. Para resolver un caso, se debe tener muy presente la norma penal y el tiempo aplicable al caso. Norma penal en el tiempo. Estamos citando artículos, pero en la modificatoria. Y evidentemente eso distrae el tema del caso. Familiaridad con los conceptos y teorías jurídicos penales. Sobre todo ese tema de la teoría de la imputación objetiva. ¿Cómo resuelvo si el agente es o no responsable por culpa? Y eso que parece tan difícil se soluciona con una sola pregunta. ¿El sujeto activo incrementó o no el riesgo posible? Si la respuesta es positiva, hay caso. Si no, no hay caso. Qué sencillo. Claro, hay que darle muchas vueltas para llevar a esa conclusión. Desarrollar un método para analizar y resolver los casos. Sí, cada uno debe tener un método, un estilo de trabajo para ver cómo resuelve sus casos. Ahí está la independencia y la forma de trabajar que tiene cada magistrado. Estar atento a la doctrina y jurisprudencia. Si no, ¿cómo entendemos el problema jurídico? ¿Cómo hacemos la subsunción? Sobre todo, por ejemplo, en los casos de estafa. ¿Cuándo el acto tiene interés penal y cuándo no? A veces se opta por el camino fácil y dice, no, este tema no tiene relevancia penal. Y saca un montón de doctrina y jurisprudencia. Pero si miramos con un buen lente el tema, nos vamos a dar cuenta que sí ahí está. Y sí tiene relevancia penal. Después, proponer soluciones provisionales, especialmente cuando hay carga. Sí, ese por ejemplo es un buen tip. Si yo tengo bastante carga y me está pues atosigando, siempre dar una visita por mis casos. Y de repente me aparece una idea luminosa, la apunto en un POSIT o en un dato, ya tengo una solución provisional que me va a servir después cuando yo tenga más tiempo para poder desarrollar el caso. Procure tener una opinión personal sobre el caso. Eso es muy importante. Debo estar seguro del camino que voy a seguir. Y eso es muy importante para los cabezas de despacho. Si yo dudo, es evidente que los que me siguen también van a dudar.
y todos nos vamos por el desfiladero. No tema consultar o preguntar. El trabajo en equipo fortalece la investigación. Eso hemos visto muy poco aquí, aunque se está ya convirtiendo en una costumbre. En otros países, por ejemplo, los fiscales no temen consultar. Muchas reuniones de trabajo hay para resolver un tema. Si no se pregunta, antes que equivocarme intencionalmente. Luego, y sobre todo, no olvide, ningún caso, por más pequeño que sea, no es igual al otro. Eso es una gran verdad. Todos los casos son diferentes, por pequeño que sea. No hay solución para la analogía de los casos. Hay similitudes, pero no todos son iguales. Seguimos, por favor. Ingresamos ya a lo último. Identificación del problema, ya llegando al tema de la comprensión, para plasmarlo en el papel. Identificar el problema primero, ¿no? Luego tenemos la fijación, la delimitación de investigación y el traslado de los hechos al papel. Este es el camino que sigue la comprensión del problema jurídico. Tenemos que tener claro el aspecto jurídico y el aspecto de los hechos. Si no lo tenemos, es evidente que tenemos que rehacer el camino hasta entender adecuadamente el problema jurídico. Siguiente, por favor. Elaborando la disposición, es decir, cuando ya hemos comprendido el problema jurídico, ya estamos en la fase final de escribir en lenguaje coloquial los hechos, sencillez en los hechos, precisión, describa con orden los hechos. Segundo punto, si existen circunstancias objetivas, antecedentes, precedentes o concomitantes, sea lo más conciso posible, sea preciso en la imputación. Hay que señalar claramente qué cosa es lo que se le está imputando. Describa el tipo penal y señale en forma expresa la conducta prevista en el tipo penal que se atribuye al imputado. Si ustedes se habrán dado cuenta, hay tipos penales que tienen varias conductas. El que altera, hace uso, suprime, hay que describir la conducta precisa. Si existen otras circunstancias que deban ser objeto de pronunciamiento, descríbalas en forma ordenada. Tercero civil, consecuencias jurídicas para la empresa, hay que describirlo. Pasemos, por favor. Aquí hemos hecho un pequeño modelo, cómo se comprende el problema jurídico. Primero, la conducta atribuible. Luego, las situaciones antecedentes, las precedentes o concomitantes, con brevedad. Y en un caso, por ejemplo, de homicidio por arma de fuego, voy a ser muy breve. Diré, el día tal, a horas tal, Juan se acercó al domicilio de Pedro y cuando salió este a la puerta, le disparó 2 tiros causándole la muerte. Lo cual está ratificado con el examen médico y otras pericias actuadas. Circunstancias antecedentes. Juan tenía enemistad con Pedro y 2 testigos saben que lo había amenazado. Circunstancias posteriores. Luego de este acto, Juan se fue a un bar y estuvo libando licor. Y allí, en medio de su borrachera, contó a X y Y que había efectuado los disparos. Brevísimo y preciso. ¿Para qué tantas vueltas? Eso le va a permitir inclusive al fiscal trabajar en las incidencias, como la prisión preventiva y otros pedidos que pueda hacer. Si no se comprende cabalmente el problema jurídico, evidentemente este trabajo es más arduo. Pero hay que hacerlo, no solo por imperativo legal, sino porque es de una gran ayuda para solucionar los casos. Siguiente, por favor. Nada más. Bien. Terminamos con esto. Estas son recomendaciones, es difícil a veces lograr todo. Primero, agilidad mental. Es un trabajo que da la experiencia, la importancia del tiempo en la investigación, estar convencido del derrotero que queremos seguir en la investigación
investigación que no demora, justicia que no tarda. Sí, efectivamente. Cuanto más certera sea la investigación, hay mayores probabilidades de que el sistema de justicia pueda trabajar con mayor efectividad. Cierto está que hay demoras, pero evidentemente nuestro trabajo estará cabalmente cumplido y también nuestra labor va a ser satisfactoria. Con esto he querido terminar esta parte, espero que les haya gustado y algunas ideas hayan quedado para aplicarlas. Muchas gracias.